Bienvenidos a Florecer de Vidas, un espacio dedicado a transformar tu vida a través del conocimiento y el cuidado de tu salud. En este podcast hablamos de temas esenciales con un enfoque profesional y cercano. Soy tu host, la doctora Noemí Cruz, y mi misión es brindarte herramientas para que tomes las mejores decisiones sobre tu cuerpo y tu salud. Juntos haremos florecer vidas llenas de equilibrio y plenitud. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro episodio de podcast Florecer de Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante para las parejas, que son las ITS, ETS. Los tuyos, los míos, los nuestros. Y hoy tenemos un invitado especial, que es el doctor Marco Antonio Huerta. Él, aparte de ser un médico que nos apoya aquí en nuestra clínica, pues es mi esposo, mi compañero de vida. Entonces, le damos la bienvenida. Gracias, Marco, por venir. Muchas gracias por la invitación. Como ya mencionó la doctora Noemí, soy el doctor Marco Antonio Huerta y apoyo aquí en la clínica también. Y vamos a empezar con la definición de las ITS y las ETS. ¿Es lo mismo ITS que ETS? Realmente no, son conceptos muy distintos. Las ITS son las infecciones de transmisión sexual, es decir, son los patógenos que nos pueden producir las enfermedades de transmisión sexual, que son las ETS. Pues son conceptos distintos realmente. Es decir, una persona que tiene un microbio que se haya contraído por contacto sexual puede ser un portador y lo puede transmitir a otra persona y la otra persona sí puede desarrollar la enfermedad. Entonces, a eso le decimos ETS. Y una ITS es tener el microorganismo, pero todavía no manifestar el problema como tal. Es correcto, así es. ¿Y cómo se transmiten las infecciones de transmisión sexual? Bien, hay muchas variedades de transmisión. Las más simples que tenemos o la más conocida, que normalmente es la que toda la población conoce o ha visto en algún momento en la televisión o escuchado en la radio, es mediante la vía de la transmisión sexual, es decir, teniendo relaciones sexuales, por cualquiera de las vías que se pueda tener una relación sexual. Ahorita ya hay mucha variedad o mucho cambio en la mentalidad de estas nuevas generaciones y pueden tener transmisión vía vaginal, vía anal o incluso vía oral. Es decir, las infecciones se transmiten por el contacto sexual, por cualquier tipo de vía que practique la persona, ¿no? Una persona que aparentemente no tiene nada, que aparentemente es sana, ¿puede transmitir una infección de transmisión sexual a otra? Sí, claro, existe algo que se llama periodo de incubación. Es lo que normalmente conocemos. Bueno, yo se lo describo a mis pacientes como caras vemos, infecciones no sabemos, ¿verdad? Porque tu paciente llega y tú desde que entra a tu consultorio lo ves normal. Dices, ah, pues este paciente aparentemente se ve sano. Y cuando le haces la revisión médica o le solicitas estudios de laboratorio o alguna otra cosa extra a los síntomas que él presenta, entonces te das cuenta que realmente sí tiene una infección. Que no presente una enfermedad como tal, no condiciona a que no pueda transmitir la infección que él tiene en ese momento. Así es, las infecciones de transmisión sexual no siempre causan síntomas y por lo tanto se han dividido en familias, las hemos clasificado en 5 familias diferentes porque cada familia tiene sus síntomas particulares y como tú decías, su periodo de incubación, ¿no? El periodo de latencia que puede durar en algunos días y en algunos años. Entonces, el diagnóstico de una ETS va a estar relacionado siempre con las manifestaciones clínicas o con que la persona tenga sospechas de haberlo contraído, ¿no? ¿Cuáles son los grupos que conocemos para poder englobar las ITS? Bueno, tenemos como primera instancia a los virus. Los virus son pues microorganismos muy pequeños que incluso no los podemos ver, no sé, en un Papa Nicolau, algo que se hace de rutina en mujeres que están en edad para realizarlo. Son tan pequeños que no los podrías ver ahí. Y a veces no presentan síntomas tan explosivos o tan llamativos como en algunos otros casos, por ejemplo, las bacterias o los parásitos, ¿no? Y estos tienen la peculiaridad que muchas veces se pueden controlar, pero no los podemos eliminar de nuestro cuerpo.
Un ejemplo muy conocido es el VIH o el virus de inmunodeficiencia humana, que sabemos que es un virus que para el que actualmente no hay un tratamiento como tal. De ahí podemos encontrar otros como por ejemplo los virus de la hepatitis, que esos también nos condicionan a vivir con ellos para toda la vida, o sea, hasta que morimos. Incluso este tipo de infecciones nos pueden condicionar a otras cosas, como por ejemplo no poder hacer donaciones si tenemos algún familiar enfermo, no participar en ciertas cosas que puedan ayudar a otras personas, donaciones de órganos, alguna situación así similar. En el caso de los varones es muy común que las pacientes que acuden a consulta me refieren que cómo puedo diagnosticarle a ella que tiene cierta sintomatología, ¿no? Referente a los virus como el molusco o como los condilomas por VPH o como las llagas por el herpes, que su pareja no manifiesta ningún síntoma. Entonces, el varón dice que se observa y se revisa y ellos no ven nada. Entonces, Ujú. como tal, niegan haber transmitido la infección. Entonces, por eso en el título iniciamos con los tuyos, los míos, los nuestros, porque puede ser que la mujer haya en algún momento tenido un episodio o una infección por ese virus, pero también el varón puede haberlo tenido, ¿no? Entonces hay formas de poder evaluarlos a ellos. Fíjate, esa es una parte muy chistosa y muy controversial en cierta parte, porque nosotros los hombres como tal somos muy pocos de tener manifestaciones clínicas cuando tenemos una infección de transmisión sexual. El hombre normalmente llega a revisarse porque la esposa se encuentra algo. Entonces prácticamente lo lleva la esposa de la orejita, ¿no? Dice, doctor, aquí le traigo a mi esposo porque fíjese que la doctora me revisó y me encontró esto y me hizo unos estudios y saqué esto. Entonces quiero saber si mi esposo o mi pareja también tiene la infección en ese momento. Y ahí es donde entramos en la parte controversial porque el hombre al no tener manifestaciones dice yo no tengo nada. Incluso ha habido pacientes que, a pesar de que tienen molestias, por ejemplo, al orinar, que tienen ardor o cierta secreción por la uretra, aún así lo niegan. Entonces, dentro de esa parte, la forma más sencilla de identificarlo es mediante un estudio de laboratorio. Puede ser mediante PCR, que son estudios que se realizan directamente al hombre. Es un estudio que se realiza mediante un muestreo en la uretra directamente del hombre y de ahí se obtienen pues lo que uno como médico solicite, ¿no? Si queremos para hongos, para bacterias, para virus, parásitos, ese es un medio diagnóstico por laboratorio que podemos usar. Y aparte está mediante la observación directa, ¿no? Que es como lo inicial. Si nosotros vemos al paciente y vemos que tiene cierta clínica o ciertas lesiones, podemos establecer una serie de diagnósticos y de ahí pues identificar qué es lo que podemos solicitar. Y aparte de eso podemos hacer específicamente, por ejemplo, para el virus del papiloma humano en hombres, el VPH, podemos realizar androscopía. La androscopía es un estudio diagnóstico por imagen que nos permite identificar si tenemos en ese momento virus del papiloma humano, ya sea activo, inactivo o si tenemos lesiones. Hay que recordar también que para el virus del papiloma humano hay lesiones que no se ven a simple vista. Estos los conocemos como condilomas planos. Este tipo de lesiones solamente las podemos observar mediante la androscopía en los hombres. ¿Y en qué consiste la androscopía? O sea, nada más es poner el lente, porque muchos pacientes dicen, pero si yo ya me observé, o sea, ya me alumbré con la lámpara del celular, ya me puse un espejito y yo no veo nada. Pero siempre he dicho y lo vuelvo a repetir en cada vez que hablamos de infecciones, ¿no? Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, una androscopía como tal no nada más es poner un lente de aumento para ver, sino es utilizar otras herramientas, ¿no? ¿Como cuáles? Sí, bien, inicialmente lo que tenemos que hacer es una exploración macroscópica como tal, es ver todo el entorno o toda la zona genital para nosotros como expertos identificar si hay alguna lesión que pudiera ser sospechosa de alguna infección de transmisión sexual.
Posterior a eso, colocamos al paciente en una posición similar a la que opta la mujer cuando se le va a realizar un Papá Nicolau, que esto siento que es como la parte más incómoda porque no estamos acostumbrados a que como hombres nos realicen una exploración de este tipo y menos en esa posición, ¿no? Entonces es como el tabú que a veces impide que el paciente venga a que se le realice la exploración. Eh, una vez que el paciente está en esa posición, colocamos un líquido que se llama ácido acético, que ese es el que nos va a ayudar a hacer que se expresen todas las posibles infecciones o lesiones que ya tenga en ese momento el usuario. Dejamos alrededor de 10 a 15 minutos el ácido acético, puesto que el tejido del pene es mucho más resistente o más grueso que el tejido que tiene la vagina de una mujer. Entonces tenemos que dejar un periodo, nosotros los llamamos periodo de impregnación, para que el líquido penetre todas las capas posibles y podamos tener un diagnóstico certero. Una vez que dejamos el periodo de impregnación, con el colposcopio, que es con el que se realiza la exploración ginecológica también, realizamos la observación mediante los aumentos que usted menciona. Para esto, el colposcopio normalmente trae una serie de graduaciones como tales, como si fuera un lente, pero mucho más grande y más potente, y eso nos permite identificar lesiones que incluso a veces se pudiera dudar aún con el colposcopio si realmente tiene o no la lesión. Y igual, aparte de los virus de las lesiones por el virus del papiloma humano, también nos ayuda a poder observar lesiones como el herpes, ¿no? Ya ves que el Ujú, herpes tiene ciertos estadios clínicos, que puede ser una vesícula, puede ser una pústula, que es un granito ujú, de pus. Luego al romperse ese granito se vuelve una ulcerita. Muchas veces podemos encontrar o podemos ver ya el síntoma en otro estadio. Entonces, una persona puede pensar que fue un granito que se le encarnó. ujú. Entonces, ahí el médico va a decidir si es necesario hacer otros estudios, ¿no? Hacer un muestreo de la zona o planear o hacer un plan de vigilancia, como repetir los estudios en cierto periodo, en 3 meses, en 6 meses, en una vez al año. Pero el hecho de que en este momento no manifiestes algún síntoma no quiere decir que estés completamente negativo. Y ahora vamos a hablar de las bacterias, que ese es lo que más conocemos, ¿no? Esa es la que nos da más lata y nos da más síntomas. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes? Bien, dentro de la, ahorita se ha estado presentando como una, no sé, potenciación, no sé cómo se podrá describirlo, pero hay, se ha observado mucho aumento de algunas bacterias específicas, por ejemplo, chancro, sífilis, gonorrea, clamidia, son enfermedades que quizás en años anteriores no se veía con tanta frecuencia como ahora. Igual está la posibilidad de que en años anteriores la población no acudía tan seguido al servicio o a algún servicio médico para diagnosticar este tipo de enfermedades, ¿no? Y pues en cuanto a las bacterias es mucho más llamativo el cuadro, puesto que este tipo de infecciones produce comezón, les produce enrojecimiento a veces de la zona genital, les produce ardor. Algunos pacientes llegan a tener secreción, ya sea vaginal o incluso por el pene, directamente por la uretra, llegan a tener secreción o tienen ardor al tener relaciones sexuales. Entonces todo eso como que nos guía un poquito más el cuadro hacia algo bacteriano, pero es por el tipo de sintomatología que presentan, más que nada. Podríamos hablar de un síntoma leve en un varón, una malestar al orinar, ¿no? Sí. Conocido como uretritis, ¿no? Que el varón no puede expulsar la orina comúnmente, o muy raro algunos que tengan secreción por sus genitales. Algunos comentan igual comezón después de tener la relación sexual. Ujú. Pero en el caso de las bacterias, pues sí tenemos diferentes estudios para realizar. En el caso de las mujeres, pues lo más conocido son los cultivos cervicovaginales o los exudados vaginales. Y en el caso de los varones, ¿cuáles son los más recomendados?
Pues es casi similar. Podemos hacer cultivos, ya sea de la orina como tal. Se puede hacer también un exudado transuretral, que es mediante un hisopo, introducir un hisopo en la uretra del pene y llevarlo a cultivar como tal. Eh, y pues se puede hacer también mediante laboratorios sanguíneos directamente a la sangre. Podemos identificar si hay cambios en algunos tipos de células y eso nos puede orientar más el diagnóstico clínico hacia algún tipo de infección. Así es, igual ya ves que las mujeres a veces salen positivas a cierto tipo de bacterias y los varones salen positivos a cierto tipo de bacterias. Ujú. Entonces, si ambos tienen diferentes tipos de bacterias, es importante que cada quien se trate individualmente. Es lo más recomendable, ¿no? ¿O cómo lo? Sí, normalmente cuando el paciente llega y normalmente te dice, no, es que no tengo pareja actualmente, doctor. Y tú dices, "Ah, bueno, está muy raro, ¿no? Que en esta época un hombre en edad fértil, no sé, no tenga una pareja como tal, una pareja sexual como tal. Entonces dices, bueno, está medio sospechoso. Esos cuadros los puedes tratar de una forma particular. Dices, el paciente te dice, tengo este síntoma, comezón, ardor, tengo flujo, salida de tal cosa por el pene. Entonces le puedes dar un tratamiento dirigido hacia la enfermedad que tú sospechas como tal. Dices, no, pues por clínica puede ser esto o es esto, ¿no? Y aparte le puedes mandar a hacer sus estudios de laboratorio para identificar el patógeno o la infección que en ese momento tiene y dirigir aún más el tratamiento. La otra es que cuando te llega un paciente que tiene pareja, yo lo que siempre les recomiendo es, si tienes una pareja actual, una pareja fija, o tienes tu pareja fija y aparte tienes alguna otra pareja, entonces lo ideal es que todos se traten. Porque sí me ha pasado, ¿no? Que los pacientes llegan y dicen, ¿sabes qué, Doc? Es que pues yo conocí a alguien más y no sé, tengo a mi esposa en mi casa, pero en otro lado anda haciendo tal cosa y tú dices, bueno, entonces tienes que darle tratamiento a tus parejas sexuales. Eso encaminado a lo que presente tu pareja en ese momento y lo que presentes tú. Pueden ser tratamientos duales incluso que le estés dando para prevenir que no se contagie de lo que tiene su pareja y de lo que él está presentando. En ese caso es, ajá, individualizarlos, ¿no? Porque igual hablamos de la resistencia antibiótica que es muy común con las Sí, bacterias. Muchas veces un solo consultante quiere arreglarle el problema a todos los involucrados, ¿no? sí. Entonces, cuando hay tres, cuatro, cinco, pues a veces cada quien tiene su historial Ujú. y la resistencia antibiótica pues va generando que esa infección se vuelva crónica y lo volvemos a recontagiar, ¿no? Este es un círculo vicioso. Si mi paciente ya está negativa y posteriormente vuelve con los síntomas, es posible que al tener resistencia a su pareja no esté completamente eliminando las bacterias y se las vuelva a regresar. Pero ahora se las regresa con más información, con más resistencia y el tratamiento cada vez se nos vuelve más difícil. Sí, claro, se fortalecen los patógenos o los bichos, por decirlo así. Pasa mucho con los pacientes, por ejemplo, las parejas en cuanto a los hombres que tienen obesidad o que tienen diabetes. Son pacientes que te dicen, es que yo no tengo nada, doctor, pero nunca en su vida se han hecho algún estudio, se han revisado, han ido con algún médico que los revise. Entonces, sobre todo los pacientes con diabetes, es gente que tiene disminución de sus defensas, por llamarlo así, ya de entrada por tener diabetes. Si llegan a tener alguna otra enfermedad, por ejemplo, pacientes que están, no sé, en tratamiento, algo extremo, tratamiento de cáncer o de alguna otra enfermedad que tenga que inmunosuprimir su cuerpo o debilitar sus defensas, eso también les puede condicionar a que estén reinfectando a su pareja sin que ellos lo sepan. Es decir, que el tratamiento que esté tomando no le sirva, pero como no está sintomático, pues él no sospecha nada y sigue infectando a su familiar o a su pareja porque él tiene activo la infección todavía.
Y aparte un factor de riesgo que le provee al microorganismo pues un ambiente favorable para que se esté Es desarrollando, ¿no? correcto, es como si le pusieras una playa al bicho. Ajá. Dice, aquí voy a llegar y aquí me voy a establecer. Aquí pongo mi sombrillita, mi mesita y aquí sobrevivo todo De el tiempo aquí que se nadie me pueda. mueve. Claro, es una oportunidad que tienen los bichos. Y eso nos hace ir al tercer grupo. Hablamos de que ya vimos los virus, que no se curan, las bacterias, Ujú. que sí se manifiestan, pero que a veces se vuelven resistentes, y los más, digamos, caprichosos, que son los hongos. Los hongos Así. es controversial. En algunas literaturas no lo consideran una infección de transmisión Ujú. sexual, pero es una de las infecciones más frecuentes en hombres y mujeres porque es un microorganismo oportunista, como comentabas, se aprovecha de las defensas bajas y tiende a habitar en zonas húmedas. ¿Y cuáles son las zonas más húmedas del cuerpo? Los genitales. Entonces sí es posible que un hongo se transmita por contacto sexual, ¿no? Sí, claro, de hecho, como dices, la literatura es controversial, pero se ven muchísimos casos. Yo, dentro de mis pacientes, podría considerar que es como de lo más frecuente encontrar un paciente que tiene infección por un hongo y aparte tiene otra cosa. Tiene una infección por una bacteria, un parásito o un virus. Entonces son como enfermedades que coexisten con otras enfermedades. Que dice, el honguito dice, yo estoy aquí tranquilo, aquí en los genitales, me la paso vagando aquí por los testículos de este individuo. Como él ahorita se siente bien, pues yo estoy tranquilo, no hago nada. Y cuando tiene alguna situación de baja defensa, por ejemplo, estrés, cansancio, desvelo, alguna otra enfermedad O una ITS, o una ITS, el hongo dice, ah, ahorita el ambiente fiesta. está súper bien para que yo haga una fiesta. Ujú. Y entonces se empieza a multiplicar y es cuando empieza a tener síntomas el paciente. Dentro de los hongos oportunistas más frecuentes podemos observar la clamidia, que es así La como cándida. que la cándida, perdón, la cándida, que es como el top de los hongos. Si tú preguntas a cualquier médico que tenga experiencia en enfermedades de transmisión sexual, pregúntale por el hongo más frecuente y te dicen, es la cándida. Y también puede haber cándida, hablamos de que la cándida es el hongo más frecuente en el cuerpo, entonces puede haber cándida en la boca, puede causarnos caries, puede haber cándida en las uñas, pueden causarnos infecciones de las uñas, enfermedades de la piel, del cuero cabelludo. Entonces la cándida está por todos lados, ¿no? Y como decías, digamos que el más sociable de los bichos o de los microorganismos que generan infecciones de transmisión sexual. Y hablando de otros organismos como que son menos frecuentes porque son visibles y pues obviamente al observarlos o al tener el malestar, pues rápido corremos a revisión. Entonces son los parásitos. Sí podemos tener parásitos como una infección de transmisión sexual, ¿no? Sí, claro. Fíjate, aquí en algo muy burdo, pero la gente aquí en Tabasco o en la región sur-sureste se refiere mucho a las infecciones parasitarias relacionado a un término que ellos conocen como ladilla, Ujú, que lo usan muy frecuente, incluso entre pláticas de familiares o de amigos te dicen, no, es que tú has de tener ladilla ujú. refiriéndose a infecciones parasitarias que viven en el genital masculino o femenino directamente sobre el vello. Son pacientes que tienen infestaciones similares a las que se presentan en la cabeza por los piojos. Entonces sí podemos tener como tal infecciones parasitarias visibles. Y están las parasitarias que se meten a través del tejido o que se meten a través de la uretra o que viven en la vagina, que no las podemos ver a simple vista. Y son infecciones parasitarias que también nos pueden causar una afección muy severa en el genital. Y hay otros parásitos que no vemos, que como la giardia o la entamueva, que es más común en varones, ¿no? Que Ujú. practican sexo con otros varones y pues conocemos que la vía sexual más común es el recto. Entonces ahí tenemos más riesgo o tienen más riesgo de contraer este tipo de parásitos.
y el transmisor o la vía de transmisión es el pene, pero no quiere decir que vivan ahí, sino que sirve como un medio de Es transporte, nada ¿no? más el transportador, es correcto. Lo adquieren, es decir, introducen el pene por vía anal, arrastran toda la infección o los parásitos en el pene y contraen la infección. También se ha presentado mucho que hay hombres que tienen relaciones por vía anal con hombres, pero también está la modalidad de relación sexual con mujeres. O el hombre que tiene parejas sexuales, hombres y a la vez mujeres también. Entonces, ahí sí ya es como una transmisión un poquito más severa, por decirlo así, porque estás creando una contaminación tanto a hombres como a mujeres, pues es más. Y asimismo, en el caso de las mujeres, también la tricomona, que es un parásito muy raro, infecta al hombre, pero también el hombre puede ser una vía de transporte para pasarlo de una mujer a otra mujer, ¿no? La tricomona también es un parásito muy frecuente que genera una infección muy característica, que es un flujo verde fluorescente, que incluso Ujú. hasta les digo a veces a las pacientes, voy a apagar la luz y vas a ver cómo brillas. Entonces, sí, sí genera un síntoma muy frecuente en la mujer, generalmente es raro en los hombres. Y de los insectos, hay insectos que también te pueden generar infección, ¿no? Como habías comentado, los piojillos o las ladillas que viven en el vello. Sí, también. Esto es muy poco frecuente. Yo en la experiencia laboral que tengo he visto quizás uno o dos casos. No es tan frecuente, por lo menos en las zonas urbanas como tal. En zonas rurales sí se han presentado un poquito más de casos. Yo no los he visto como tal en físico, pero pues lees cosas, ¿no? O ves cosas en las noticias y dices, hubo un brote de tal cosa, hubo un incidente de tal cosa. Entonces, no estamos exentos a esas cosas tampoco. Y en el caso de todos los microorganismos, ya ahorita los dividimos en 5 grupos, pero en general hay más de 30 microorganismos que nos ocasionan las ITS, pero de todos los 30 existen 5 que son los más comunes. Y en este caso, nuestro tema de hoy es los tuyos, los míos, los nuestros. Entonces se refiere a que son infecciones que infectan a la mujer y al varón. Y es importante saber quiénes son, reconocerlos para que los busquemos y conocer también los métodos que tenemos que utilizar para poder estar en vigilancia, ¿no? Porque Ujú. el riesgo para tener una ITS es tener vida sexual activa. Entonces, dentro de los 5 más comunes, ¿cuál es el que más frecuente ves en el varón? Virus del papiloma humano es el que más llega. Realmente el hombre llega a la consulta, te decía, llega o porque la mujer lo lleva de la orejita y lo sienta y le dice que te revisen. O la otra opción es que dice, doctor, fíjate que me encontré algo. No me había yo visto, porque el hombre no tiene la costumbre de depilarse o de afeitarse. Eso es un poquito más frecuente en cuanto a la higiene femenina. Entonces, cuando el hombre se depila porque encuentra una nueva pareja o porque encuentra una pareja que le dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta así, chao, Ujú. depílate. Entonces se depilan o se recortan el vello y es cuando se logran ver las infecciones que pudieran tener. Y frecuentemente llegan porque se encuentran alguna verruga. No tienen síntomas. Dicen, es que me encontré esto, doc. Y no se me quita, y no se me quita. Y ya me puse crema, y ya me puse mi conazol, y ya me puse... Y nada, doctor. Y ya se amarra un Ya hilito. me amarré un hilito. He tenido pacientes que llegan, se amarran un hilo literal, ese para costurar. Hay pacientes que se lo logran quitar, pero como no tienen control sobre la infección principal como tal, que es el virus, les vuelve a salir. O incluso pacientes que se quitan una lesión y le salen como racimo de uvas, así un montón, porque Exacerban. exacto, ellos mismos se inoculan o se contagian en alguna otra zona del genital. Entonces, en cuanto al hombre, BPH es así como que el top de lo que yo veo Que los frecuentemente, hace venir, que los pero, hace venir. pero no es la más frecuente. Hay algunas bacterias que son las más frecuentes, pero se lo aguantan, no toman agua, orinan más seguido y ya se me Sí. quitó.
Entonces, lo importante en este caso del virus del papiloma humano, pues la verruga la retiras, ¿no? Ujú. En el caso es que también pueden desarrollar cáncer. Uno de los cánceres de pene, cánceres de recto, en el caso de los que tienen prácticas anales. Entonces, Ujú. sí es importante reconocer la posibilidad de tener los virus del papiloma humano y de también buscarlos intencionadamente, porque cuando ya está el síntoma es porque ya el virus está en su auge máximo en el cuerpo, ¿no? Ya está empezando a generar daños. Ya su etapa de silenciosa ya pasó. Y en cuanto a las bacterias comunes, también está la clamidia. Esta tiene como un poco más de síntomas urinarios en el varón. Sí, porque la clamidia es un poquito más, em, yo le podría decir como más caprichosa. Dice, yo llego y aquí voy a ocasionar todo lo que yo pueda. Entonces el hombre cuando está en el pico máximo de la replicación de clamidia puede incluso tener ardor al orinar, puede tener dolor cuando orina. El paciente a veces te lo describe como, doctor, orino de a poquito porque siento mucho dolor cuando la orina sale. Entonces puede incluso tener episodios de retención de orina. Pueden también tener secreción por el pene, que puede ser amarillenta. Algunos presentan secreción blanquecina, entre blanquecino y amarillento, o puede ser intermitente. Y algunos pacientes pueden tener dolor testicular. Son pacientes que llegan y te dicen, doctor, fíjate que no he tenido así como que nada extremo, pero ando con un dolor de... Entonces, te duelen los testículos, ¿sí? Y cuando haces la exploración, los palpas y tienen dolor testicular porque tienen infección en el testículo como tal. Una característica de la clamidia y de ese tipo de bacterias es que son intracelulares, ¿no? Esto le Ujú. da la particularidad de poder ir escondidas dentro de la célula y poder ir ascendiendo dentro del tracto reproductor. En el caso de las mujeres puede llegar a generar una enfermedad pélvica inflamatoria que Ujú, viene así siendo es. lo más grave y en el caso de los varones también puede llegar hasta la próstata, ¿no? Sí, claro. Hay cultivos incluso que se les piden a los varones de líquido seminal. Se les pide eyacular y hacer un cultivo de ese líquido de la eyaculación para poder buscar este tipo de clamidias. La clamidia se reproduce y durante su etapa de reproducción o digamos, donde va formando sus colonias en Ujú. ciertas partes del cuerpo, es silenciosa. Y algunas veces, depende en qué área está, por ejemplo, estaba en la uretra y te daba molestia al orinar, pero ya de ahí se fue de la uretra, ya vio que podía subir un poquito más, Ujú. ya no te da la molestia al orinar. No quiere decir que se haya ido la clamidia, Es sino que correcto. ahora ya está más adentro. Y otro de las bacterias que también tienen esa característica de ser intracelular es la gonorrea, pero la Ujú. gonorrea sí te causa lesión. Sí, la gonorrea te puede causar una lesión que es similar a una úlcera. Esta también tiene la peculiaridad de que el paciente tiene un poquito más de secreción y la secreción es blanquecina. El paciente te dice, doctor, fíjate que, no sé, me masturbé, pero no aguanté y aún así como que eyaculé. Y tú dices, pero ¿sentiste la eyaculación? No, pero a pesar de eso tuve salida de líquido. ¿Cómo es el líquido? No, pues transparente. ¿Lo tocaste? Y hay pacientes que te dicen, sí, lo toqué, doctor, y era como un poquito más viscoso. ¿Le sentiste olor? Sí, tenía un olorcito así medio raro, no sé qué. Entonces son detallitos que te hacen como enfocarte más hacia la parte de ese tipo de enfermedades. Hay que tener también en consideración que las lesiones que produce la gonorrea ya no son reversibles. Es decir, una vez que tienes la lesión, pues vas a vivir con esa lesión, amigo, no hay más. Eso también hay que explicárselo al paciente porque muchas veces regresa pensando que tú le puedes quitar ese tipo de lesiones. O se encuentran, no sé, en algunas otras situaciones, por ejemplo, que van con algún otro tipo de servicio médico y les dicen que ellos los van a curar o les van a hacer alguna cosa extra y pues realmente no se puede. Una vez que ya lo tienes, lo siento, chao. Con eso vivirás. Y otro de los que tampoco se quitan es el herpes.
El herpes es un virus y tiene una transmisión similar a la del virus del papiloma humano. Ujú. Igual es silente, está ahí al acecho hasta que espera un momento para infectar la célula y este sí da manifestaciones más severas. El herpes no tiene cura, igual que el VPH. No, no es posible desaparecerlos totalmente porque son virus y son oportunistas, ¿no? Entonces pueden vivir en el tracto genital y generar lesiones muy dolorosas. En los varones también es muy común. Sí, el varón pues presenta igual las lesiones características, ¿no? La literatura te las describe como lesiones pustulosas en racimo de uvas. Es decir, tú te imaginas, ves así unas uvitas colgando, como si las quitaras del viñedo, y literal es una forma triangular, pueden crecer una sobre otra o contiguas, y los pacientes te describen las zonas afectadas con mucho ardor, comezón, incluso te describen una sensación como de calor. Y hay pacientes que cuando tienen virus del herpes, que tienen una virulencia o una potencia más fuerte que algún otro virus del herpes, pueden llegar a tener dolor muscular, porque el virus del herpes tiene la peculiaridad que puede afectar terminaciones nerviosas. Incluso llega a vivir en las terminaciones y, como dices, no se elimina del cuerpo. Entonces se queda viviendo ahí en las terminaciones y aprovecha cualquier oportunidad para volverse a activar. Entonces es uno de los, como de las infecciones con mucho más síntomas. Ok, es importante entonces al pensar en herpes que cuando nos vemos una lesión, porque incluso hay personas que vienen con tres puntitos Ujú. similares, pero haciendo el interrogatorio comentan que han tenido esos episodios hace 3 años, hace Ujú. 5 años. Entonces, siempre es importante que si tú tienes la sospecha de que tuviste una ITS, pero en su momento la ignoraste y ahorita tienes un síntoma similar, pues ¿a qué le hacemos, no? O sea, ¿para qué nos hacemos, para qué nos cegamos más Sí. tratando de definir o de darle otro nombre? O sea, si sabemos que ya han habido otros episodios, han habido otras manifestaciones similares y que ahorita está volviendo a suceder porque, pues, avanza con la edad, porque ya eres diabético, porque aumentaste de peso, porque has consumido mucho alcohol últimamente o has estado en muchas situaciones de estrés y esto ha propiciado que se estén manifestando esos virus. Pero Ujú. no quiere decir que sea reciente, puede ser una infección de hace tiempo. eh, Algunos pueden manifestarse a los 6 meses y otro hasta dentro de muchos años, ¿no? Sí. Y otra infección que pensamos que ya no estaba tan común o que ya no era tan Tan de frecuente, moda. pero sí, o sea, todavía sigue vigente el sífilis. El sífilis genera una úlcera vaginal en las mujeres, también puede estar cerca del periné, puede estar cerca del ano, puede estar en la boca. Y el sífilis, pues es una de las infecciones igual silenciosas, que conforme no lo vayamos detectando o tratando a tiempo, puede generar más complicaciones, puede manifestarse en el hombre y en la mujer. Sí, claro. Sífilis tiene eh, el problema que está dividido en fases. Entonces hay una fase en la que tenemos la lesión o el paciente presenta la lesión, una úlcera, y por arte de magia la lesión desaparece. Y el paciente dice, ya se me quitó, ya la hice, ya puedo seguir buscando con quién tener relaciones, ¿no? Sin embargo, el patógeno sigue viviendo en el cuerpo y mientras está viviendo ahí sigue avanzando y te produce otro tipo de lesiones que incluso te pueden afectar órganos internos, por decirlo así. Entonces puedes tener afecciones de órganos importantes. Si nosotros detectamos sífilis a tiempo, podemos tratarla y evitar todas esas complicaciones. Y el tratamiento es súper sencillo. Hay pacientes que con una dosis del tratamiento se les controla.
Lo importante es la parte preventiva, o sea, si ya me detecté algo, voy, que me revisen, que identifiquen qué es lo que tengo, si lo tengo, que me den tratamiento, si ya no lo tengo, bueno, ya la hice. Pero sí es importante no dejar pasar si me estoy encontrando algo, ¿no? Sí, y como la sífilis no se ha logrado como tal quitar, ¿no? De Erradicar. dentro de las infecciones frecuentes de transmisión sexual, pues lo recomendable es hacernos estudios de rutina que se recomiendan una vez al año, eh, que es el BDRL, ¿no? Sí, Sin embargo, el hecho de no tener un síntoma o de no tener una pareja sexual no quiere decir que ya no va a aparecer, ¿no? Por el tiempo de latencia que puede estar la enfermedad. Entonces, la abstinencia tampoco es como un método de curación. Se tienes que sí o sí recibir tratamiento. Y también existen otras vías de, aparte de la transmisión sexual, ya después de que adquirimos esa infección o de que tenemos ese microorganismo en nuestro cuerpo, podemos pasarlo a otra persona por otras vías. Dentro de las más comunes es por transfusión de sangre, como comentabas, ¿no? Como en el caso de la hepatitis, en el caso de la sífilis, del VIH y otros líquidos corporales, en las secreciones también. Y en el caso de personas que utilizan drogas ilícitas, ¿no? Que se lo mm, inyectan, entonces sí, también claro. por vía sanguínea o por el uso de agujas contaminadas. Y en el caso de las embarazadas es importante incluir este estudio de infecciones de transmisión sexual de rutina, porque pueden causar malformaciones en los bebés, pueden causar abortos, pueden causar partos prematuros, pueden causar nacimientos de bebés infectados, como en el caso de la gonorrea, que Ujú, hay niños que nacen con una infección en sus ojitos. sí, En el caso de los BPH también pueden haber bebés que tengan las verrugas en las vías respiratorias sí, claro. y en el caso del herpes también. Es importante que toda mujer que se quiere embarazar o que ya esté embarazada busque este tipo de infecciones, ¿no? Y que también nos lo comunique como médicos tratantes. Em, ¿Cuándo consideras invitar a las personas a que acudan a revisión médica? Bueno, si viviéramos en un mundo de caramelo, lo ideal sería que el paciente se realizara pues estudios o una revisión antes de tener vida sexual. O cuando ya tienen vida sexual, pues por lo menos cada 6 meses. O no sé cómo lo consideras tú en lo que has leído. Idealmente se dice que cuando llegamos a los 21 años podríamos empezar nuestras revisiones o nuestra consejería, ¿no? Si Ujú, todavía no hemos iniciado vida sexual, pero sí necesitamos consejería, orientación y poder buscarlo intencionadamente o poder saber de qué forma lo vamos a preguntar con la pareja que tengamos, porque muchas veces ocurre que va a ser mi primera vez, pero pues no puede es tu ser primera que vez. no sea tu primera Sí. vez, entonces tú ya traes ahí todos tus registros de ITS Ajá. y uno inocente pues no trae nada, entonces sí es importante comentarlo como pareja y investigarlo también de forma individual para que no, digamos, no nos pongan una venda en los ojos, ¿no? Y luego a veces cuando está el diagnóstico lo negamos, decimos, ¿cómo Ujú, puede ser? Pero si es mi primer pareja, sí. pero si él me dijo que no tenía nada. Entonces, sí es importante que antes de iniciar nuestra vida sexual, como tú dices, en un mundo ideal, lleguemos a consejería sobre ITS, sobre cómo prevenirlas, sobre cómo Ujú, tratarlas y qué estudios nos vamos a hacer en cuanto empecemos la vida sexual. Y toda persona que tiene vida sexual activa puede tener una ITS. Y eso no es, no, o sea, no es la tercera guerra mundial, ni no. tampoco es que se acabe tu vida por eso, es Ujú, algo que se puede tratar en su sí. mayoría, ¿no? O que estemos buscando culpables, porque muchas veces las parejas lo primero que te preguntan es, ¿quién me lo transmitió? Tú dices, bueno, es que yo no le puedo decir quién, porque para empezar no sé qué parejas sexuales ha tenido, cuántas parejas
ha tenido, en qué condiciones las ha tenido, porque muchas veces por el temor, el tabú, lo que tú comentas, no te dicen todo. Entonces tú no sabes realmente si la adquirió en ese momento o si la adquirió hace 5 o 10 años y la ha venido arrastrando, arrastrando, arrastrando y hasta ahora es que está presentando los síntomas. Es realmente lo que nosotros como médicos, lo que estamos tratando de buscar es pues curar la parte que nos corresponde, ¿no? Si ya lo tienes, bueno, yo te ayudo, vamos a quitarlo. Y vamos a orientarte para que no lo vuelvas a adquirir o disminuyas el riesgo para adquirirlo. Sí, igual, por ejemplo, hay algunos pacientes que dicen, bueno, es que yo evito las relaciones sexuales genitales porque Mm, pues quiero llegar bien al sí, matrimonio, casarme bien, entonces, pero tenemos relaciones sexuales orales. ok. Se considera que tiene menos riesgo de contagiarnos de una ITS, sin embargo, sí es posible, ¿no? Sí, claro, toda relación sexual, ya sea vía oral, vía anal o vía vaginal, tiene riesgo de transmisión si no se usa algún tipo de protección. Tenemos, eh, bueno, existe también la parte de, ¿sabes qué? No tuve penetración, pero sí tuve roces de genitales, ¿no? Lo que normalmente se conoce como, es que tuvimos un faje. Ujú. Nos desnudamos y todo, y fajamos, nos toqueteamos, pero solo tuvimos roces de genitales, ¿no? Entonces, incluso el roce de genitales te puede transmitir alguna infección de transmisión sexual porque hay eh, virus, parásitos, bacterias que viven en la piel. Entonces, con el simple roce se puede transmitir. Y al Y estímulo sexual, pues produce si hay secreciones, hay secreciones, tenemos expulsión de secreciones. escurrimiento, Así ¿sí? es. Aquí no queda más de que aprender a reconocer los factores que pueden complicar más una infección de transmisión Ujú. sexual. Dentro de ellos es el alcoholismo, las drogas, que esto nos puede llevar, por ejemplo, a perder la conciencia y no estar al tanto de la persona con la cual tuvimos un contacto casual, ¿no? Sí, Entonces, claro. no pudimos saber ni quién era, ni quién fue, ni en qué momento, y ni cuáles son sus antecedentes. Y lo demás, pues, es pues tener como un poco más de precaución al elegir una pareja sexual. Lo recomendable es pues tener una pareja estable a largo plazo, o si voy a cambiar de pareja sexual, pues que él se haga sus estudios, yo me hago mis estudios y ya sabemos los dos cómo empezamos, cómo vamos, cómo avanzamos y cómo terminamos. Entonces, pero hay otras situaciones en las cuales puedes también adquirir una infección de transmisión sexual y es cuando hay las relaciones sexuales no consensuadas o en el caso de una violación. Y como tú decías, a veces no logra la eyaculación o no logra la penetración, pero si hay contacto genital con genital, con esa sola vez pudiste haber contraído una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Sí, es correcto, es lo que mencionabas. No sé, me voy a una fiesta, consumo demasiado alcohol, me ligo a alguien, dijera la chaviza, y se van, ¿no? Tienen relaciones sexuales, pero pues la pareja no se acuerda de qué pasó, no sabe cómo pasó, qué pasó, ni por dónde pasó. Entonces, en ese tipo de relaciones, pues sí hay mucho más riesgo, ¿no? Y también está la parte de que si estás consciente, si no tomaste, si no, o sea, no pierdes nada, prende la luz antes de todo y échale una inspección así como rapidita. Tú dices, dentro del coqueteo, el cachondeo, dijeran, ¿no? Entonces le echas una espiadita a ver si, o sea, a modo de chiste, pero eso te sirve como para hacer una inspección de todo el panorama. Como mencionamos, hay infecciones que se pueden ver, que tú dices, ¿sabes qué? Esto no me cuadra, esto se ve sospechoso, y tú puedes decir, ¿sabes qué? Me arrepentí, o no puedo, o se me quitaron las ganas, y evitas esa situación, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte de las violaciones, ahí sí no sé cómo manejan, por ejemplo, ustedes la parte del tratamiento en cuanto a las mujeres, porque pues normalmente quien hace el acto ilícito es el hombre. Entonces, ¿qué pasa después de una violación con una mujer? Pues que no sabe ni qué onda.
incluso varones, porque Ujú, hay, ocurren situaciones en que el varón abusa del otro varón y ahí lo recomendable es la prevención, o sea, ya adelantarnos a que posiblemente sí o sí contrajiste una infección de transmisión sexual. ujú, Muchas veces dicen, es que solamente fue esa vez, abusó de mí, pero no tengo molestias. Obviamente entendemos la parte psicológica de todo el trauma, haber pasado por esa situación, pero tenemos que adelantarnos a lo que se puede complicar más adelante. Como decíamos, esa infección se puede volver una enfermedad que puede más adelante manifestarse, ¿no? Como una úlcera, una llaga, un cáncer o una infección sistémica. Entonces, lo ideal es que inmediatamente después de haber tenido el contacto sexual no consensuado, acudas a revisión y también a iniciar tratamientos que son preventivos. Hoy en día ya están los retrovirales, que son para los virus de inmunodeficiencia. En este caso, te ayudan incluso a prevenir la infección hasta un 99%. También se puede aplicar el tratamiento antibiótico para la prevención de la sífilis, tratamiento antibiótico para infección de clamidia. Sí hay monodosis, que utilizamos unas dosis altas de antibiótico para poder evitar que esta ujú, infección se propague y quede guardada ahí por claro. mucho tiempo. Como para barrer todo de un jalón, ¿no? Ajá, lo que Mm, hacemos es, pues, de alguna manera también ser agresivos con estas infecciones para evitar que la paciente más adelante lo manifieste. ujú. También tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que normalmente la mujer dice, es que fui y me hicieron mi examen ginecológico, ¿no? Entonces también hay que considerar la parte, bueno, en cuanto tienes un poquito más de experiencia en esa parte, un examen ginecológico como tal, sí lo podríamos considerar como algo determinante para las infecciones de transmisión sexual. Un examen ginecológico no es una prueba de infección de transmisión sexual. Lo que hacemos con el examen ginecológico pues es evaluar la presencia de lesiones, si son Ujú, visibles, pero si las infecciones no se manifiestan como tal, pues no podemos decir sí o no. El hecho de que yo no vea ahorita algo no quiere decir que no vaya a estar más adelante. Y es importante que si la paciente tiene sospechas, en el caso de una paciente que fue abusada o una paciente que tuvo una pareja que posteriormente pues se enteró de que esa pareja tenía otras parejas, comentarlo para que como médico tratante podamos pedir otros estudios agregados. sí, claro. Recordemos que el examen de Papa Nicolau solamente te busca células malas y células que están lesionadas por el virus Bien. del papiloma humano, pero no te busca más. Y dentro de los otros estudios que a veces se agregan de rutina es los estudios del virus del papiloma humano, que son las PCRs, y este sí se puede agregar de rutina porque pues es de los que causan cáncer. Entonces, Ujú, esos sí están, a partir de los 25 años ya la paciente los puede ir pidiendo. Pero los demás estudios que requieren realizarse en un laboratorio, pues los tienes idealmente que comentar, ¿no? Tener la sí, claro. confianza, hacer una buena relación médico-paciente y ser lo más honesta y honesto posible para que nosotros podamos determinar cuál es el agente o cuáles son las posibles infecciones que Que tienes en pudieras tener. puerta, Sí, digamos que claro. tienes en puerta y que puedan más adelante manifestarse. En el caso de las vacunas, existen vacunas que se aplican incluso desde el nacimiento, que son las que están aprobadas para la hepatitis A y la hepatitis B. Y en el caso del virus del papiloma humano ya están aprobadas para las mujeres, ¿no? Niñas a partir de los 9 años y incluso hasta las mujeres hasta los 26 años de edad como método preventivo. Pero en los hombres todavía no existe un esquema oficial o digamos obligatorio para los varones. Sin embargo, sí es recomendable aplicarlas. Así es, en nuestro país actualmente en el esquema de vacunación nacional no están incluidos los hombres para vacunación contra virus del papiloma humano. Esto es porque el sistema está enfocado en la población blanco, que son las mujeres, puesto que son las más afectadas
al desarrollar cáncer cervicouterino por la infección del virus del papiloma humano. Entonces, el hombre está como aparte, ¿no? Sin embargo, sí se puede vacunar. El varón se puede vacunar incluso si es menor de edad, siempre y cuando el papá o ambos padres autoricen la vacunación. Obviamente todo esto por parte de medio particular porque, como dije, el sistema nacional todavía no lo ha metido de forma gratuita en el esquema de vacunación. Y se puede vacunar todo hombre que haya iniciado vida sexual, incluso pacientes que ya han tenido virus del papiloma humano o que lo tienen, puesto que les ayuda a disminuir la carga viral, es decir, la replicación del virus. He tenido pacientes que les ayuda a que disminuyan las lesiones o incluso desaparezcan las lesiones y los protege contra futuros contagios o futuros contactos, ¿no? Es decir, si cambio de pareja o tengo otra pareja, me puede proteger contra la infección si esa pareja llegara a tener el virus. Y todo hombre que desee vacunarse, aunque no haya tenido contacto sexual, lo puede hacer como medio preventivo. Igual las personas vulnerables, también lo recomendable es que se apliquen vacunas. Por ejemplo, si en la infancia no me aplicaron la vacuna de la hepatitis A y la hepatitis B, Ujú, idealmente tengo que realizarme ese esquema de vacunación. Los que son diabéticos, los que tienen VIH, los que han tenido las enfermedades autoinmunes. ujú. Entonces, estos pacientes tienden a tener más defensas bajas y los que tienen también como prácticas sexuales de mayor riesgo, ¿no? Que se dedican pues a tener múltiples parejas sexuales, los hombres que tienen parejas hombres. Entonces, lo ideal es que todos revisemos, nos vayamos a revisar nuestras Es que cartillas de vacunación y busquemos cuáles son los esquemas de vacunación con los que contamos y los que no los tenemos, pues actualizarlos. Y en el caso de hacer una prueba de infección de transmisión sexual, pues no es como tal obligatorio para todas las personas en este momento, pero sí se recomienda de acuerdo a la edad en que iniciaste tu vida ujú, sexual, entre más tiempo lleves exponiéndote, sí, entre más parejas tengas, pues tu comportamiento sexual y otros factores de riesgo, pues se van a ir indicando. Y pues tenemos un sinfín de cosas de qué platicar sobre las infecciones y las enfermedades de transmisión sexual, métodos de diagnóstico, qué hago cuando una prueba sale positiva. Son muchos tabús que también tenemos que romper, pero más que nada es iniciar por la parte de la educación. Es educación sexual y el conocimiento y reconocimiento de las infecciones de transmisión sexual para que podamos buscarlas en nosotros y también hablar con nuestra pareja. sí, es correcto. Ahí es importante que tengamos una adecuada comunicación, porque hay casos en los que el paciente, por ejemplo, el hombre o la mujer tiene alguna enfermedad adicional. Volvemos a lo más común, ¿no? La diabetes. Y Cándida vive normalmente en nuestro cuerpo, entonces puede ser que por la diabetes yo tenga una infección en mi genital y no sea por haber tenido otra pareja o una relación sexual fuera del matrimonio, sino simplemente sea una infección porque yo tengo otra enfermedad. Pero esa infección se la puedes transmitir a tu pareja, entonces hay que platicarlo, hay que decirle, ¿sabes qué? Fíjate que me salieron unas ronchitas o me salió, la gente normalmente te lo describe como salpullido, es que me salió un salpullido ahí abajo, o tengo tantita comezón, o me arde cuando orino, o fíjate que cuando terminamos de tener relaciones me queda ardor. Entonces, esas cosas también son importantes porque puede ser simplemente una enfermedad que yo estoy adquiriendo por otra enfermedad que tengo, no por ser infiel o por tener otra pareja o porque no. Entonces, hay que platicarlo y mantenerse informado. Ahorita las redes sociales te difunden la información de volada. 1 o 2 minutos que tú le dediques a las redes sociales, te enteras de muchísimas cosas. Entonces, ya ahorita todo está al alcance, ¿no? Nada más es de ponernos las pilas y no estar viviendo con los ojos cerrados, ¿no? Ahí estamos viviendo en un mundo donde las infecciones y las enfermedades están a la vuelta de la esquina, entonces hay que mantenernos informados. Y en el caso de las parejas, es importante también analizar cómo está tu relación como pareja, ¿no? También evaluar si es una relación a largo plazo, una relación que no tiene futuro. Entonces, más que nada es eh,
número uno, ponerte a ti en primer lugar, hombre o mujer, la que esté, sea que esté tratando de buscar la enfermedad o que esté padeciendo el síntoma, y estudiarlo y tratarlo, ¿no? Ponerte en primer lugar, protegerte a ti mismo, y eso ayudará a que protejas a tu pareja o en el caso a futuras parejas. En el caso de la educación sexual, pues siempre es importante hablar sobre los métodos de prevención, ¿no? Hablamos de que métodos de prevención son lo que se utiliza para evitar la enfermedad. Y en este caso, ya hablamos de las vacunas, también los métodos de barrera. Muchas veces ocurre que el varón no quiere usar el preservativo, Ujú. la mujer comenta, es que mi pareja no quiere usarlo, pero existen otros métodos de barrera como el condón femenino, también hay unos protectores Protectores. bucales. Entonces lo ideal es buscar la forma en que tú individualmente estés protegida. Si tu pareja colabora, sería lo ideal, ¿no? Y dentro de los otros métodos, pues la abstinencia, en lo posible, la abstinencia. Sin embargo, eh, hoy en día el que más podemos tener acceso es el uso del preservativo. Sin embargo, hay situaciones en que el condón masculino no es posible que proteja sobre una infección. Es correcto. El condón masculino, preservativo masculino, te protege sobre ciertas infecciones. Sin embargo, siempre que tenemos una relación sexual existe escurrimiento de lubricación vaginal o lubricación del pene, y esta lubricación puede tener escurrimiento hacia, en el caso de, no sé, imaginemos la posición en la que la mujer está encima del hombre. El escurrimiento vaginal se desliza a través de los muslos y de la ingle de la mujer y por contigüidad llega a los genitales masculinos o del hombre. Entonces te está protegiendo como tal el cuerpo del pene, pero los testículos y la zona de las ingles no te la protege el pene. Entonces la secreción puede contener infección o algún patógeno y contaminarte otras zonas, no necesariamente el pene o que entre directamente a la uretra. Entonces también hay que tener conciencia de que el condón no te protege al 100, pues. Sí te protege de ciertas cosas, como por ejemplo el VIH, ¿no? Que es como más difícil que se te transmita por Por contacto piel. piel a piel. O sea, eso no está comprobado como tal, no existe una evidencia que te diga que se contagia así. Pero de otras infecciones que produzcan escurrimiento o secreción, pues, estás expuesto aún con el condón. Que sí disminuye el riesgo, claro que lo disminuye. Si vas a tener relaciones, sobre todo si es una relación casual o una relación que sales a una fiesta o al antro, o no sé, usa tu condón, no hay más. Y si eres mujer, usa tu condón femenino, no hay más. Y utilizarlo en cada acto sexual, porque ocurre Claro. igual que tienes una pareja y comentas, sí lo usamos de vez en cuando. Entonces, cuando le dices, tienes una infección, y dices, pero ¿cómo? Pues es que usas el condón de vez en cuando. Ujú, dijera la canción. Independientemente, independientemente de la vía sexual, Sí. anal, local, oral, tienes que usarlo siempre y usarlo de forma correcta. ¿Cuáles son la forma correcta en que podemos utilizar el preservativo o los preservativos, ¿no? Idealmente hombre y mujer. Bueno, el preservativo pues tiene que ser nuevo, obviamente. Eh, no es aconsejable que se reutilice, ni que se lave y se vuelva a utilizar, o que lo laves y lo lubriques y lo vuelvas a usar, eso no. Tiene que ser un condón completamente nuevo. Ahorita hay mucha diversidad de marcas, casi todas pasan un proceso muy severo de como de comprobación para ver la resistencia, entonces ya realmente todas las marcas de Es muy condones difícil que son, se rompan. claro, es muy Ujú. difícil que se rompa. Lo que nos enseñan en las orientaciones, ¿no? No lo abras con tijera, no lo abras con los dientes porque corres el riesgo de que donde lo abras lo rasgues y ni te des cuenta que se rasgó. ¿Qué otra cosa? No es recomendable que usemos cosas que no son lubricantes como tal, ¿no? Por ejemplo, aceite para cocinar o lo que dice los famosos, los jóvenes ahora, ¿no? Le pongo salivita y vámonos. Ujú. No, tampoco, porque la saliva reseca el condón. No funciona eso. Y parecerá modo de juego, pero realmente hay quien en pláticas, porque yo tengo amigos, entonces en Ujú. pláticas
te hacen comentarios así, tú dices, no manches, compa, eso no. Y te sirve, o sea, si tú lo sabes, transmítelo, oriéntalos. Si lo escuchaste algunas, sabes, si lo escuchaste, no sé, aquí con nosotros o en algún otro lado, tú dile, sabes que eso no es así. Entonces hay que tener cuidado también con los lubricantes y todas estas situaciones, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando estamos buscando planear la familia, que utilizamos un método anticonceptivo como pastillas, un dispositivo intrauterino, muchas veces en el caso del hombre te preguntan, ¿te cuidas con algo? Ah, sí tengo el DIU, entonces ¿para qué queremos condón, no? Si nada más va a ser Mm, un ratito, no te voy a embarazar. Entonces, no te estás protegiendo de una infección de transmisión sexual. Del embarazo quizás sí, pero de una infección de transmisión sexual no te estás defendiendo. Entonces, es importante siempre pensar en utilizar un método de barrera. Te proteges tú y proteges a los demás. Siempre hay que pensar en ti y pues ahí el beneficio de los demás. sí, Hablar con la pareja y estás en todo tu derecho de decir que no. O sea, si la persona con la que vas a tener intimidad decide no utilizar preservativo y tú no andas preparada para utilizar un preservativo, entonces puedes suspender la relación. Recordemos que a veces nosotras solitas nos metemos en situaciones que pudimos haber evitado y que por el momento, quizás por la euforia o por la el deseo intensidad del sexual. deseo sexual, no lo pensaste, pero esto te puede llevar a tener consecuencias a largo plazo. Entonces es importante la educación sexual y poder reconocer que la vida sexual es un riesgo y que el mejor método de prevención para no tener una infección es la abstinencia. Entonces, Sí, pues es el más seguro, el no es el tener más relaciones sexuales. Hay un así es. maestro que decía, si no quieres padecer enfermedades de transmisión, no tengas relaciones, no hay más. Sabemos que es muy difícil, que pues algunos libros te lo describen como una necesidad fisiológica, entonces si no lo podemos evitar, entonces protégete con otra cosa, ¿no? Así es. Y recordemos que la gran mayoría de las infecciones de transmisión sexual no dan síntomas. Entonces, ¿cómo vamos a saber que los tenemos? Mediante haciendo un hábito de revisión de nuestra zona íntima y también, ¿por qué no hacer como un diario, ¿no? Ujú. Incluso de las parejas sexuales o de los eventos que han ocurrido en nuestra vida diaria y que hayamos notado que no eran normal, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos de que no pude hacer pipí de repente o tuve un flujito anormal o después de tener relaciones me quedó un dolor en el vientre o mi pareja comenta que le dio picazón. Entonces, hay veces que no se manifiesta la enfermedad tan agresiva, pero más adelante, si no la detenemos, sí puede ser muy agresiva. Entonces, nuestra finalidad del día de hoy es invitarles a que pues sigan informándose, busquen las redes más confiables que son por medio de investigaciones, médicos, expertos en el tema, que somos los más, que les podemos orientar de alguna manera en el tratamiento, en la prevención y en la educación sobre este tipo de enfermedades. Pues sí, no hay más que ir con expertos, con verdaderos conocedores de los temas. Tampoco se fíen de, es que mi amiga tomó esto y a mí me va a funcionar. O mi mamá tomó esto y a mí me va a funcionar. No. Todos los pacientes, todas las personas tienen tratamientos y las enfermedades se comportan de diferente manera en cada organismo. Entonces, siempre busquen ayuda de expertos cuando tengan alguna situación así y ante todo la prevención. Les invitamos entonces a que sean más responsables, más comprometidos y todos los que llegaron al final de este capítulo ya tienen una gran información sobre los que es las infecciones de transmisión sexual, así que no me digan que no les avisamos. Ya están avisados y ya saben qué hacer y si tienen dudas pueden agendar una cita con nosotros. Estamos a su disposición para poder educarles, revisarles y poder otorgarles el tratamiento de manera oportuna. ¿Dónde te podemos encontrar? Bien, yo estoy
aquí mismo, como lo dijo. en el consultorio. Eh, pues estoy en la misma ubicación de la doctora Noemí, en un consultorio pues independiente para la revisión de hombres, puesto que igual eso también es como un tabú, ¿no? Que a veces no quieren que los revise una doctora, entonces prefieren pasar conmigo. Y pues estoy cualquier día de la semana, previa cita obviamente, porque a veces no tenemos espacio o estamos ocupados en algunas otras actividades. Y ya. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí van a encontrar más información sobre las otras enfermedades que también revisamos, tratamos. Recordemos que nuestro cuerpo es un todo, que como habíamos comentado desde el inicio, una enfermedad te puede detonar otras más, entonces es importante una evaluación integral y igual pueden agendar una cita en nuestros números de teléfono y el día de hoy les agradezco por haber llegado hasta el final aquí en nuestro capítulo de infecciones de transmisión sexual. Gracias al doctor Marco por acompañarnos y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si tienen algunas dudas sobre este tema, no olviden igual comentarlas. Estamos abiertos a hacer más pláticas de esto e incluso si quieren saber algunos otros temas también los podemos comentar. Gracias. Adiós.